Buenos días, estudiantes de la Escuela Movilizadores Portuarios. Mediante esta diapositiva, junto con grabación de voz, quiero, junto con el Departamento de Matemáticas, introducir un concepto nuevo en la asignatura de Funciones y Procesos Infinitos, que es el concepto de sumatoria. Luego, el objetivo de esta clase es introducir el concepto de sumatoria y además vamos a ver de manera muy sencilla el uso de algunas de sus propiedades. Recordar siempre que aunque a nosotros nos parezca imposible, somos capaces de hacer las cosas si nos los proponemos. Así que chicos, ánimo y a tratar de aprender y trabajar un poco. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de sumatoria. Se utiliza para representar la suma de muchos o infinitos números. Entonces, el símbolo que nosotros vamos a utilizar para representar la sumatoria es el que ustedes ven ahí y se lee como la sumatoria de U sub y términos desde igual 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la suma de igual 1 a 5 de x más 1, si queremos nosotros resolver esa expresión, de acuerdo al concepto de sumatoria, la x la tendríamos que ir reemplazando por 1, 2, 3, 4, 5 y después los resultados finales, poder sumarlos para obtener el resultado de esta expresión algebraica. Es decir, esa expresión que estemos ahí. Fíjense ustedes que y lo voy reemplazando por 1, por 2, por 3, por 4 y finalmente por el 5, que es el término final de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy sumando. X más 1 sería 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1 y 5 más 1. Si nosotros desarrollamos esa expresión que está ahí, nos queda algo como lo que está acá. Al desarrollar las sumas, sería 2, 3, 4, 5 y finalmente el último que sería 5 más 1 que nos da 6. Sumamos esa expresión y nos resulta 20. La verdad es que esta expresión es bastante sencilla de resolver, pero cuando este término que está acá es muy, muy alto, por ejemplo, supongamos que tenemos de igual 1 a 90, entonces realizar esta suma es muy engorroso. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a aprender una serie de propiedades que nos van a permitir de manera más sencilla el poder calcular la sumatoria. Vamos con la primera propiedad. La primera propiedad dice que si yo tengo una suma de expresión algebraica, por ejemplo, 2x más 1, x más x cuadrado, entonces yo la puedo separar y resolver cada suma de manera independiente. Ya vamos a ver ejemplos, chicos, no se preocupen. La segunda propiedad dice que si yo tengo la sumatoria de una constante, entonces es n por la constante. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la suma de y igual 1 a 7 de 2. Ahí no hay una expresión algebraica, ¿no es cierto? Hay un término numérico. A ese término numérico que es 2, nosotros aquí le vamos a llamar constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa constante? El 2 lo vamos a multiplicar por n. En este caso, n vale 7. Y ahí vamos a obtener el resultado final. ¿Ya? No se preocupen, vamos a ver ejemplos de esto. Vamos con la tercera propiedad. Dice que si yo tengo la sumatoria de una constante por una expresión algebraica, entonces la constante se puede sacar y multiplicar a la sumatoria. ¿Dónde vemos eso nosotros? Por ejemplo, supongamos que tenemos la sumatoria de y igual 1 a 7, por ejemplo, de 2x. Ahí tenemos una expresión algebraica que es la x, pero también tenemos un número que no tiene nada que ver y que es una expresión, ¿no es cierto? Un número, un coeficiente numérico cualquiera.
Entonces, esa es una constante y se saca de la sumatoria. Entonces me queda 2 multiplicado por la sumatoria de i igual 1 a 7 de x. Y ahí esa expresión algebraica la resolvemos. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos después. Vamos con la cuarta propiedad. Dice que si yo tengo la sumatoria de i hasta n del primer término menos el penúltimo término, entonces lo mismo que restar el último menos el primero. A esa propiedad le vamos a llamar propiedad telescópica y por esta clase todavía no la vamos a repasar ni la vamos a aplicar. Vamos con la quinta propiedad. Dice que cuando yo tengo la sumatoria de igual 1 a n de una expresión algebraica y, por ejemplo, la que teníamos acá que era x, para no estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta el último término, entonces lo que se hace es el último término se multiplica por el siguiente y se divide por 2. ¿Ya? Vamos con la siguiente propiedad. Ahora, cuando la i está cuadrado, supongamos que tenemos i al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Vamos a ver ejemplos, recuerden, así que no se asusten. Y la última propiedad, que no la vamos a ver hoy día, es la de i cubo, y dice que cuando tenemos i cubo, entonces multiplicamos n por n más 1 partido por 2, que es la misma que está en la primera, y la elevamos al cuadrado. Vamos viendo ejemplos de esto. Vamos con el primer ejemplo. Supongamos que yo tengo sumatoria de i igual 1 a 5 de 7. Para eso aquí necesito aplicar dos propiedades distintas. La primera es aquella en donde tengo una constante por u, y ahí la constante se saca, y la segunda es aplicar la fórmula. Entonces vamos por la primera. Entonces tenemos una constante o un número, un coeficiente numérico, que es el 7. Entonces lo vamos a sacar de esta expresión. Me va a quedar 7 multiplicado por la sumatoria de i igual 1 hasta 5 de i. Ahí estamos listos. Entonces aplicamos esta primera propiedad en donde la constante fue sacada afuera. Y después tenemos la sumatoria de i. Entonces vamos a aplicar esta expresión que está aquí, que dice que es n por n más 1 partido por 2. ¿Cuál es n? El último término, es decir, el 5. Vamos a tratar de escribir eso entonces. Me queda 7, que nosotros lo tenemos ahí, que es constante y no se ocupa. Y ahora aplicamos la propiedad. Dice n, que sería 5 por, voy a hacerlo paso por paso, pero ustedes se pueden saltar esto. 5 más 1 y todo eso dividido por 2. Disculpen chicos, pero no tengo una pizarra y es un poco complejo esto. Entonces vamos a resolver eso. Me queda 7 por 5. Resolvemos el paréntesis. Este paso se lo pueden saltar, ¿ya? O sea, simplemente aquí en vez de poner 5 más 1, inmediatamente ustedes podrían haber puesto 6. Pero si a alguien le resulta más sencillo, simplemente lo hace de esta manera que yo lo estoy haciendo, paso por paso. Y ahí simplemente lo que debemos hacer es multiplicar la expresión que está ahí y colocar el resultado final, ¿ya? Entonces me da 7 por 5, 35, 35 por 3. ¿Cuánto me da? A ver, mentes matemáticas. 35 por 3. ¿Cuánto es? Piensen un poquito. ¿Cuánto les da? Vamos, vamos trabajando. Eso es, muy bien. 35 por 3 nos da 105. Ahora, ustedes, tal vez alguno se pregunte, ¿por qué dije
¿Por qué dije 7 por 5 y después lo multipliqué por 3? Piensen en mentes matemáticas. ¿Por qué por 3? Eso, muy bien, porque el 6 lo dividí inmediatamente por el 2. 6 por 2 me da 3. Por eso dije 7 por 5 por 3. Muy bien. Espero que hayan entendido. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenemos esa expresión que está ahí. La sumatoria de igual 1 a 10 de 2i más i cuadrado igual. Bueno, aquí sí que vamos a aplicar hartas propiedades, pero ustedes con la práctica se van a ir saltando muchas. La primera es que vamos a separar las sumatorias en dos. Entonces me va a quedar sumatoria de i igual 1 a 10 de 2i más sumatoria de i igual 1 a 10 de i al cuadrado. Aplicamos la primera propiedad. La segunda dice que podemos sacar la constante fuera. Bueno, ustedes podrían haber hecho ese trabajo en una sola vez, pero nosotros lo vamos a hacer paso por paso de nuevo. Vamos a multiplicar 2 por la sumatoria de i igual 1 a 10 de i más la sumatoria de i igual 1 a 10 de i al cuadrado. Y ahí tenemos lista aplicada la primera y la segunda propiedad. Ahora de manera simultánea vamos a aplicar las fórmulas. La primera, la de i, que dice que es n por n más 1 partido por 2. Entonces nos queda 2 multiplicado por n, que en este caso n vale 10. No se les olvide. 10 por 10 más 1. Este paso se lo pueden saltar y pueden poner al tiro el resultado de 10 más 1, ¿ya? Partido por 2. Más la otra fórmula. I cuadrado. Esa es un poquito más larga que es esa que está aquí. Sería n, que vale 10, por n más 1, que sería 10 más 1, por 2n más 1. Sería 2 por 10, que sería 20, más 1, y eso que está ahí, dividido por 6. Muy bien, ahora ustedes matemáticos a trabajar en los cálculos de esa expresión. ¿Cuánto nos da esa expresión? El primer término, ¿cuánto nos da? 2 por 10 más 1 partido por 2. ¿Cuánto nos da eso? Eso, muy bien, 110. Muy bien. Vamos con la segunda. 10 por 10 más 1 por 20 más 1 partido por 6. Piensen un poco. Es un poquito más larga esa. Eso, muy bien. Me da 385. Entonces yo ahora sumo esos dos términos y voy a obtener el resultado final.
¿Cuánto da esa suma? Muy bien, 4,95. Y ese es el resultado de esta sumatoria. ¿Poco largo? No tanto, chiquillos. Simplemente utilizar bien las fórmulas que están acá, en este lado, ¿ya? Y lo otro es operatoria. Si ustedes se fijan, es suma de números, multiplicación de números y división por 2 y por 6 solamente. Así que, chicos, ahora ustedes les toca practicar. Recuerden que difícil no es sinónimo de imposible, así que ánimos y a seguir trabajando en la distancia. Nos cuesta un poco más, es más difícil, pero todos trabajemos. Aquí mismo están los ejercicios, aunque yo se los mandé en una guía impresa, pero nunca olviden, chicos, entre lo posible y lo imposible solo hay 2 letras de diferencia y una actitud positiva ante la vida. Así que a seguir adelante, todo va a salir bien, ánimo y esperamos volver a vernos pronto.